opositores a este gobierno quieren convenientemente olvidar que el sexenio pasado y el pasado y el pasado tuvimos una baraja de gobernadores profundamente corruptos. Durante el gobierno de Peña Nieto en particular, algunos de estos personajes aprovecharon el regreso del PRI al poder para hacer su agosto, comportándose como auténticos señores feudales, dueños de sus estados, o estados que creían de su propiedad. Roberto Borge en Quintana Roo, Roberto Sandoval en Nayarit, Rodrigo Medina en Nuevo León, Fausto Vallejo en Michoacán, Andrés Granier en Tabasco y, por supuesto, los señores Duarte, que aunque no eran hermanos, a pesar de compartir este apellido, tienen en común el haber sido las peores sabandijas que hayamos conocido en nuestra historia reciente. Me refiero claramente a Javier Duarte en Veracruz y a César Duarte en Chihuahua. Uno peor que el otro. De este último quiero hablarles hoy, de César Duarte, porque justo en estos días ha vuelto a hacer noticia al ser extraditado a México y porque este gobernador expresa como nadie el profundo estado de descomposición en el que se encontraba nuestro sistema político. En términos llanos, César Duarte le habría robado al gobierno de Chihuahua 6,000 millones de pesos. ¿Y para qué los usó? Para muchas cosas, entre ellas para crear una red de corrupción llamada la nómina secreta. Básicamente, se trataba de un esquema por medio del cual el gobernador en turno, para comprar voluntades y silencios, y así poder desfalcar al Estado a sus anchas, pagaba de forma regular a legisladores de todos los partidos, a funcionarios, a jueces, a periodistas, a políticos, hasta ministros de culto. Para esto, Duarte desviaba dinero a partir de pagos a contratistas y proveedores fantasma y a partir de ahí dirigía grandes sumas de dinero para sobornar a todo tipo de personajes. Bueno, y por supuesto, también se llevaba él mismo una buena tajada porque el principal beneficiario de la corrupción en Chihuahua, evidentemente, era el propio César Duarte. Solo para que se den una idea de cómo se enriqueció el exgobernador en ese sexenio. Durante su gobierno de 2010 a 2016, Duarte logró hacerse de 50 propiedades en Estados Unidos, entre ranchos y residencias, también cuyo valor supera los 500 millones de pesos. ¿Se imaginan tener un trabajo por 6 años y lograr hacerse de 50 propiedades? A menos de que seas Carlos Slim, Bill Gates o cualquier multimillonario, no hay forma legítima de que se pueda hacer algo así. Pero además, César Duarte no robaba para él mismo. Como buen priista, también lo hacía para su partido. El exgobernador de Chihuahua fue parte fundamental de la Operación Zafiro, una red de corrupción a nivel nacional a partir de la cual distintos gobernadores del tricolor desviaban recursos hacia su partido para utilizarlos en campañas políticas. El esquema a grandes rasgos consistía en el traslado de recursos de estados donde gobernaba el tricolor a campañas de políticos priistas. En 2016, autoridades de 7 estados desviaron alrededor de 650,000 pesos a empresas fantasma que a su vez repartían el dinero hacia las campañas políticas priistas. De esos 650,000, 250 correspondieron solamente a Chihuahua. Los otros 400,000 fueron aportados por otros 6 estados. Contra todo esto se pronunció la sociedad chihuahuense en 2016 al votar por un gobernador que se comprometió a investigar la corrupción con Duarte y así lo hizo. Sí, porque la verdad de las cosas es que en Chihuahua el gobierno de Corral logró ir al fondo del asunto como pocas veces a través de la llamada Operación Justicia para Chihuahua. Lanzó 92 órdenes de aprehensión, obtuvo 16 sentencias condenatorias, pero además logró recuperar 712 millones de pesos que volvieron a las arcas del Estado. Sin embargo, la llegada de Maru Campos al gobierno de Chihuahua en 2021 ha sido un duro revés para la lucha contra la corrupción, entre otras cosas porque ella misma estaba acusada de pertenecer a la nómina secreta de César Duarte. Claro,
como ella misma está involucrada en toda esa trama de corrupción, es la más interesada en que continúe la impunidad. Necesita que continúe la impunidad. Por eso es muy importante que el caso sea atraído por instancias federales para que César Duarte realmente enfrente la justicia y no se haga pato. Hay señales de que la gobernadora ya se está preparando, ya está preparando el terreno en Chihuahua para dejar ir a César Duarte o darle apenas una condena irrisoria. Apenas hace unas semanas, el 19 de mayo, renunciaron a la fiscal anticorrupción Guadalupe Chávez Durán, la misma fiscal que estaba investigando la nómina secreta de César Duarte, y a la propia Maru Campos por corrupción. Nadie se cree que la fiscal, cuyo mandato constitucional era por 7 años, hasta 2026, haya renunciado por voluntad propia. Claramente fue por la presión de la gobernadora Maru Campos. Pero claro, aquí nadie va a pegar el grito en el cielo por atacar a los órganos autónomos, como el PAN lo hace siempre con López Obrador. ¿Cuánta hipocresía, no creen ustedes? Y bueno, por si hiciera falta o por si hicieran falta más señales, el propio César Duarte declaró lo siguiente el pasado 9 de junio cuando dijo que tiene confianza en el nuevo momento que vive Chihuahua. Eso dijo en el juicio, claro, porque César Duarte sabe que Maru Campos es garantía de impunidad para él. En caso de que se consume esa impunidad que están persiguiendo la dupla Maru Campos-César Duarte, sería una terrible mancha en el sexenio de López Obrador, un gobierno que ha tenido como principal bandera la lucha contra la corrupción. Ahora, este discurso está puesto a prueba con el caso de César Duarte, uno de los gobernadores más corruptos de los últimos tiempos. Esperemos que esta administración esté a la altura y no deje que César Duarte se salga con la suya. César Duarte por fin está en México y tendrá que enfrentar a la justicia. El camino no es sencillo porque hay intereses que buscan que no se haga justicia y que permanezca la impunidad. Pero también, por otro lado, hay quienes están luchando para que César Duarte pague por todo el daño que le hizo a los chihuahuenses y a los mexicanos. Para conocer más sobre este caso, nos acompaña hoy en el estudio el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien fue el que armó la Operación Justicia para Chihuahua y pues gracias a quien hoy estamos viendo lo que estamos viendo con César Duarte. Javier, gracias por estar aquí. Al contrario, Hernán, muchísimas gracias por recibirme, por darme esta oportunidad y por supuesto saludar a todo el público que te sigue. Javier, estuvimos hace poco, hace menos de un año en Chihuahua. Nos diste un tour por la Casa de Gobierno de Chihuahua y pues esa casa también del ex gobernador que tú convertiste en el centro de la Operación Justicia para Chihuahua. En esa entrevista también pues recuerdo que en una visita a Chihuahua me enseñaste el despacho donde estuvo Duarte y bueno, me comentaste cómo se llevó varias cosas de ese mismo hasta los cuadros despacho, del palacio. hasta los cuadros. Entonces yo quería recuperar un fragmento porque creo que esto ilustra un poquito quién es este personaje. Mira, este es un cuadro de Siqueiros. Es un original. No, hombre, lo primero que yo llegué fue buscando este cuadro porque dije, no se lo haya robado también Duarte, ¿no? Ese no lo tocó. Este no se lo llevó. No se atrevió. Este no. Es que es sumamente conocido que este Siqueiros original ha estado aquí de manera permanente. ¿Qué se había llevado Duarte del palacio? Llevó muchos jarrones. Se llevó los jarrones. Se llevó... de verdad se llevó los jarrones. Claro, estatuillas. Se llevó los anteriores sillones. Era ratísima. No, bueno, pues la verdad que sí. Pues sí era ratísima. Esto, digamos, aquí lo presentamos como un poco como nota de color. Sí. Aunque el asunto es serio. ¿De qué tamaño fue el desfalco de César Duarte al gobierno del estado de Chihuahua? Solo las investigaciones que se integraron en su contra por la Fiscalía General del Estado en Chihuahua y que comprenden 19 órdenes de aprehensión
tienen un monto de más de 1.350 millones de pesos. También la Auditoría del Estado interpuso denuncias ante la propia Fiscalía por un monto mucho mayor. Hoy solo se le está juzgando en Chihuahua por el caso de 96.6 millones de pesos. Una mínima parte. Sí, es el 8% de todo el monto que las investigaciones reclaman de distintos desvíos. Ese es el caso por el cual a él lo extraditan a México. Así es. Por esa cantidad. Es la orden de aprehensión, la última que se generó por parte de la Fiscalía y que ya se trabajó directamente con la Fiscalía General de la República, con el gobierno del presidente López Obrador, y fue la base de la solicitud de su extradición en la Corte de Florida, donde él estuvo detenido por más de 1 año y medio. Sí. Ahora, una de las prioridades de tu gobierno fue el combate a la corrupción y se concretó a través de esta llamada Operación Justicia para Chihuahua. Cuéntanos un poco qué fue esto. Este fue la respuesta y la concreción de mi gobierno a una enorme exigencia de carácter popular que me encontré en la campaña para la gubernatura y en la que yo resulté gobernador. O sea, la gente quería que César Duarte terminara preso. Era un reclamo social. La gente, lo único que nos pedía en aquella campaña es que no quedara impune lo que ya por todos lados, en corrillos, en fiestas, en bodas, en quinceañeras, menos en los medios de comunicación, porque eso hay que decirlo, se sabía. La enorme fortuna amasada por Duarte en muy pocos años, que le había hecho adquirir propiedades, ranchos, incluido uno de los más grandes en extensión del estado de Chihuahua, el rancho Santa Rita, de 29,000 hectáreas. Y se sabía todos los negocios que iba haciendo con distintos colaboradores y amigos. Sí. Y este fue el principal reclamo y ese fue mi principal compromiso de campaña, llevar ante los tribunales a César Duarte. Ahora, es una excepción si uno ve casos de corrupción de gobernadores corruptos, y vaya que los hemos tenido en este país. En general, cuando llega un gobernador nuevo, aun cuando no sea del mismo grupo político, aun cuando no sea del mismo partido, aun cuando se caigan muy mal, suelen darles impunidad a sus antecesores. ¿Por qué? Porque de alguna forma perseguir políticamente a los corruptos del pasado tiene un costo político alto, incluso para la gobernabilidad y la estabilidad política del propio Estado. Y además me imagino también que hay que canalizar muchas energías, porque hacer investigaciones de este tipo implica mucho esfuerzo y también quizás distraerse un poco de las tareas que uno tiene como gobernador. ¿Cómo evaluaste ese costo político y los posibles riesgos que podía tener una operación de este tamaño? Porque la Operación Justicia para Chihuahua no se fue solo contra Duarte, se fue contra muchos de sus cómplices. Bueno, la hoy gobernadora, una de ellas. Incluso, de tu propio partido. Incluso con actores políticos a nivel nacional, porque investigando hechos, pues van resultando presuntos responsables. Mira, la Operación Justicia para Chihuahua no solamente fue la respuesta a ese compromiso. En realidad, lo que constituyó fue la formación de un grupo especializado en combate a la corrupción que a nivel local dio ejemplo al país en la conformación de investigaciones muy sólidas, con procesos muy bien estructurados, muy bien planeados, muy bien planificados, y que permitió al Estado de Chihuahua, en el transcurso de mi administración, recuperar más de 1.600 millones de pesos por la vía penal, administrativa y fiscal. A ver, no solamente se trata de llevar a la cárcel a los responsables de los latrocinios, también estuvo orientada, y ese es un logro indiscutible de nuestra administración, a recuperar lo robado y resarcírselo al pueblo de Chihuahua en bienes y servicios. Por ejemplo, hoy han pasado a patrimonio del Estado, por ejemplo, el rancho Santa Rita de 29,000 hectáreas, otros ranchos de César Duarte en Parral, otros negocios que él tenía de hidroponía, algunas casas en el cuadro, en el centro histórico de Hidalgo del Parral, Chihuahua, y por supuesto que hay una serie de embargos y de
de confiscaciones que se han hecho de Estaría sus bueno bienes. hacer un museo de la corrupción de César Duarte. Y hacer una contabilización de la inversión que hay en materia de combate a la corrupción y lo que se recupera cuando vas al fondo de los asuntos. Por supuesto que enfrentar la corrupción en serio en México y sobre todo cuando decides hacerlo sin excepciones, Claro. cuando digo sin excepciones es sin excepciones, ni en lo político, ni en lo partidista, ni en lo religioso, ni en lo económico, Caiga quien ni en caiga, lo empresarial. aunque sea de tu mismo partido A ver, político. cuando tomas esa decisión, por supuesto que es una decisión muy relevante, pero terminas peleándote contra el mundo. ¿Estás peleado contra el mundo hoy? Pues es que hay un conjunto de intereses muy atenazados que buscan su impunidad y de alguna manera protegerse a sí mismos. Y por eso hay tanta descalificación a un esfuerzo como el de la Operación Justicia para Chihuahua. En realidad lo que se pretende es criminalizar y descalificar el combate a la corrupción en Chihuahua. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de perpetuar la corrupción y de mantener las impunidades de personajes y actores políticos muy relevantes en la vida de México. Déjame interrumpirte ahí. Te voy a mostrar un personaje que tal vez no te guste ver ahora, pero quiero que escuchemos un fragmento de lo que dijo este señor en el juicio del 9 de junio y que me digas qué piensas. Tengo fe en las instituciones de la Administración de Justicia. Hoy, afortunadamente, la mano manipuladora más visible de Corral aquí no existe. Espero que así suceda en el desahogo de este juicio, porque motivó simple y sencillamente una razón a Corral: el odio y la venganza. De hecho, tengo fe en la justicia de Chihuahua, tengo confianza en el nuevo momento que vive Chihuahua, pero también tengo muy claro que la perversidad, el odio, la venganza y quienes se prestaron para fabricarla y hacerla, se quedarán precisamente con ese señalamiento y tendrán que dar la cara a la justicia y a Chihuahua. ¿Te motivó el odio y la venganza, como dice ahí César Duarte? No, porque nunca he tenido en las causas por las que me cruzo, por las que me decanto, fobias personales. Mis causas son de fondo. Cuando he luchado contra los monopolios, estaba a favor de la competencia, pero en contra de los monopolios. Cuando he luchado contra la corrupción, pues estoy a favor de un Estado de Derecho y en contra de la impunidad. Fue mi compromiso con Chihuahua. A ver, a mí me dicen, es que fue una promesa de campaña. Por supuesto que fue una promesa de campaña, cuando por todos lados escuchaba de parte de la sociedad, incluso de sectores empresariales que luego ya se hicieron de la vista gorda en la nueva realidad chihuahuense, ¿no? O sea, porque también a veces ciertos sectores están en contra de la corrupción siempre y cuando no se toque a los bueyes de mi compadre. Y en ese sentido hay también una gran hipocresía de ciertos sectores, antes y ahora, con relación a la corrupción. Lo que pasa es que además César Duarte corrompió a diestra y siniestra. Es que a varios creó partidos, a ministros de culto, a empresarios. O sea, fue una cosa muy grande. Fue, podríamos decir, un fenómeno social, el duartismo, un fenómeno social corrupto. No, un fenómeno social corrupto no, porque al final de cuentas la sociedad chihuahuense tomó el momento electoral para generar un cambio y, por supuesto, exigir llevarlo ante los tribunales. Sí, pero hubo toda una élite corrupta. Pero sí fue, a ver, Duarte no solamente fue un corrupto, que en una ambición desmedida, una ambición vulgar de dinero y poder, se hizo de los recursos del pueblo de Chihuahua como si fueran propios. Es que empezó a tener una gran interlocución con los ricos de mi estado. Imagínate tú estar conviviendo con estos personajes de gran fortuna, pues quiso ser uno como ellos, sin embargo, a costa del pueblo de Chihuahua. El asunto es que además de ser corrupto, fue un corruptor, porque es una mente inescrupulosa. Involucró a su familia, o sea, a sus familiares, a amigos, a colaboradores y, por supuesto, y a gente de todos los partidos. Creó un mecanismo conocido como la nómina secreta para conseguir silencios, para conseguir avales, para conseguir que se le secundaran sus cosas en el Congreso. Compró diputados federales, diputados locales, medios de comunicación, periodistas, articulistas, líderes empresariales, y les daban, mediante entregas de dinero en efectivo, literalmente un cohecho, moches. Entonces, era la manera de comprar silencio. Bueno, tan es así que muchos de estos actores ahora tienen una nueva relevancia en el nuevo gobierno del Estado,
en Chihuahua. Por eso no es de extrañar que el exgobernador Duarte diga en la audiencia de vinculación a proceso que confía en el nuevo momento político que vive Chihuahua. Sí. No más faltara que no confiara cuando ha logrado volver a colocar en posiciones estratégicas a ahijadas y cómplices. Claro. Porque con María Eugenia Campos regresó el peor PRIAN, que es el PRIAN duartista, sí. Este grupo muy corrupto que inició con el gran deterioro del PAN en Chihuahua. Y ella tiene varias acusaciones de corrupción. Y de hecho, preparamos una cápsula que les queremos mostrar sobre los antecedentes de corrupción de Maru Campos. Vamos a verla. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anda muy envalentonadita en estos días, diciendo que ella va a ir tras los exgobernadores César Duarte y Javier Corral. Según ella, sospechosamente dice, porque pues, ¿cómo va a decir una cosa así? Ambos corruptos y a quienes pone en la misma canasta. Quizás valdría la pena recordar un poco la trayectoria de esta política panista, tan parecida, por cierto, en estilo, formas y deshonestidad a Tere Jiménez, la ahora, pues, o futura gobernadora de Aguascalientes. Y bueno, repasar los escándalos en los que se ha visto involucrada esta Maru Campos. A ver si es que tiene la autoridad moral para estar tan echada para adelante con su disque justiciera cruzada anticorrupción. A ver. Maru Campos no ha estado exenta de acusaciones de corrupción e incluso ha enfrentado denuncias penales. Por ejemplo, en 2020, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua la acusó de recibir sobornos del exgobernador César Duarte por más de 9 millones de pesos cuando era diputada estatal. Según esa denuncia, la hoy gobernadora había recibido esa cantidad de dinero para asegurar su voto a favor de las iniciativas presupuestales del entonces gobernador César Duarte en el famoso caso de la nómina secreta. Digamos, muy simple, se puede entender, votas por lo que yo te mando, te pago tu lanita mensual. Según reveló el encargado de la bóveda de la tesorería de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, entre 2014 y 2015, Maru Campos recibió sobres con fajos de billetes de 100,000, 200,000, 300,000 y hasta 400,000 pesos. ¿Se imaginan ustedes agenciarse esa cantidad de dinero cada mes? No está mal, ¿no? Bueno, sí está mal. Porque, ¿a cambio de qué recibiría ese dinero Maru Campos? Pues a cambio de hacer la voluntad de César Duarte en el Congreso del Estado de Chihuahua. Eso es el PRIAN. Y bueno, y eso es Maru Campos. En 2020, Maru Campos enfrentó otra denuncia penal cuando la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua la acusó de haber cobrado sobornos a empresarios cuando era alcaldesa de la capital. Según esta denuncia, Campos habría recibido pagos mensuales por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018 por parte de empresas beneficiadas con contratos públicos. Ya saben, la clásica, te doy este contratito si tú das una lanita por fuera con la que yo pues me hago rico, lo meto a mis campañas, en fin. Ambas acusaciones son muy graves, pero ¿qué creen? Las dos fueron desechadas por arte de magia justo antes de que Maru Campos asumiera la gubernatura de Chihuahua en 2021. Y digo que fue mágicamente porque no se dio ninguna razón para justificar que se cerraran los procesos judiciales. Como se ve, Maru Campos no es ni ha sido ninguna palomita como para ahora pintarse de justiciera. Tiene una larga cola que le pisen en materia de corrupción. Pero hay algo que no podemos dejar de ver. Quien ha sido corrupto para llegar al poder, lo sigue siendo una vez que está en él. O lo es hasta más. ¿Ustedes creen que Maru Campos se ha detenido ahora que ha llegado al gobierno del estado o se estará organizando para saquear las arcas públicas como tantos otros panistas o prianistas gobernadores en este país? Piénsenlo y díganme. Bueno, ya vimos un poco algunos de los escándalos donde se ha visto envuelta Maru Campos. Ahora, yo digo siempre, Javier, que quien ha sido corrupto en el pasado, pues si ya tiene antecedentes de corrupción,
pues cuando llega al gobierno, ni modo que se vuelva impoluto, ni modo que sufra un proceso de redención. Ya vimos que hay antecedentes muy claros de corrupción, que fue investigada Maru Campos. Ahora, una vez que llegó al gobierno, ¿sigue con esa misma lógica, con ese modus operandi, o digamos que ya cambió? Es que la dinámica de la corrupción, y sobre todo la dinámica corruptora, es como la mentira. Cuando cuentas una mentira, y es una mentira esencial para trazar tu biografía, tienes que seguir contando muchas mentiras y más mentiras y más mentiras. Pero hay un momento en que esa espiral mentirosa termina contradiciéndose. Y efectivamente lo que ahora se da en Chihuahua otra vez ha vuelto las prácticas del pago de favores de campaña, por supuesto ya acciones de corrupción, hay una venta, hay un pago ilegal ya de un sobreprecio muy alto en un litigio judicial, precisamente de lo que se conoce como la ciudad judicial, un asunto que debiera llamar la atención de la propia federación por lo que ahí ha sucedido. ¿Qué ha sucedido ahí? Se ha pagado un litigio judicial con un sobreprecio de cerca de 165 millones de pesos. Como nosotros resistimos ese litigio durante 5 años como gobierno, de hecho faltaban todavía varias instancias. Se negaron a pagar ese dinero. Sí, pues. nosotros nos negamos a pagar. Lo pelearon en los tribunales. Lo peleamos en los tribunales y todavía faltaban algunas instancias. ¿Porque se había comprometido un dinero público de forma irregular? Los constructores de la ciudad judicial demandaron al gobierno de César Duarte en el 2015 y nosotros recibimos esa demanda. Obviamente querían mucho dinero. Nosotros no estábamos ciertos de que lo que reclamaban tuviera asidero. Se hicieron estudios, ajustes, investigaciones sobre la obra. El litigio, en términos reales, no podía llegar a más de 300 millones de pesos. Y nosotros no estuvimos de acuerdo en pagar más de una cantidad así. En cuanto entró Maru Campos, convinieron y aceptaron pagar 527 millones de pesos. Estoy enterado que a los constructores les pagaron algo de capital y ciertos intereses y lo demás fue para el despacho de abogados. ¿Quién es el despacho de abogados? Los abogados que la defendieron en el proceso en el proceso de vinculación, en el procedimiento penal. ¿Quién es ese despacho? Es el despacho de Arturo Chávez Chávez. Ajá. Hay versiones de que desde algún cierto personaje del gobierno federal llegó a darles pues facilidades dentro de la justicia federal. Bueno, ¿Tienes alguna información? Está acreditado. Ajá. A ella la apoyó en la campaña para conseguir amparos muy relevantes en términos de eludir el proceso penal el consejero jurídico del presidente de la República, Julio Scherer. El ex consejero jurídico Julio. Perdóname, el ex consejero jurídico de... Por fortuna ex. Pues Creo sí. que el presidente de la República tiene que haber sabido de este tipo de cosas. Yo creo que Y tuvo no debe conocimiento haberlas de eso. compartido. Yo pienso que tuvo conocimiento de eso y de otras muchas más, porque ahí se tejían, lamentablemente, no solo traiciones al propio presidente de la República, se fabricaban negocios a partir de la influencia judicial. Bueno, yo en cualquier caso celebro que un personaje así se haya ido. Tuvimos a un Castillejos, por ejemplo, que duró todo el gobierno de Peña Nieto, siendo una figura poderosísima y haciendo este tipo de cosas. Yo agrego que además de Scherer se celebrar... fue, o lo fueron. Yo digo que además Creen yo. de celebrar, habla bien de López Obrador. Porque, Muy bien. Porque si el presidente de la República se entera de quien fue uno de sus más cercanos colaboradores y aliados y resuelve así, pues qué bueno que lo hace. Ahora fue apoyada no solamente por el exconsejero jurídico de la presidencia de la República, fue apoyada por Manlio Fabio Beltrones. Porque en Chihuahua... Bueno, eso no nos extraña. Porque en Chihuahua es el PRIAN. Pues sí. Porque en Chihuahua se conjuntaba mucho y se disputaba mucho. ¿Qué se disputaba en Chihuahua? No la gubernatura solamente. En Chihuahua se estaba realmente disputando la impunidad de actores políticos muy relevantes en la vida de México y particularmente del gobierno anterior, del propio Peña Nieto. Claro. Por eso se concentraron todos esos grandes intereses en el caso de Chihuahua.
en el caso de María Eugenia Campos. Déjame plantearte un tema, Javier. Llamó mucho la atención la renuncia de la fiscal anticorrupción de Chihuahua, Guadalupe Chávez Durán, porque ella fue la principal encargada de emprender la cruzada contra la corrupción. En 2 años, de 2019 a 2021, abrió 154 carpetas de investigación y logró resolver 69 casos. Y creo que ya quisieran varios fiscales de este país tener un avance así, digamos, de productivo en materia de combate a la corrupción. En teoría, su periodo como fiscal terminaba en 2026. Así 2026. Estamos a 2022. Nadie renuncia a un puesto así 4 años antes solo porque sí. La renunciaron. Sí, claro, a ver, como... ¿Maru Campos la presionó para renunciar? A ver, como lo hicieron con el presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. También. Al magistrado Pablo Héctor González Villalobos le quedaban, si no me mal recuerdo, 2 años y medio, casi 3, como presidente del tribunal. Y a la fiscal le quedaban 4 años y medio como fiscal. A ambos los defenestraron. ¿Cómo consiguen renunciar a estos 2 personajes? Pues tiene que haber operaciones de amenaza muy fuertes o que les hayan encontrado algún elemento en una conducta vulnerable, etcétera. No lo creo de ambos, la verdad. Quizá más se refiere sus renuncias a la falta de carácter que a veces se tiene para enfrentar a estos aparatos, porque son aparatos inescrupulosos. Y al final del día pues, tienen al Congreso del Estado a su disposición, porque volvieron a tener el control político del Congreso, de la universidad, del Poder Judicial, de los medios de comunicación. O sea, regresó el PRIAN a Chihuahua para hacer lo mismo que hacían antes, no para hacer otra cosa, ni para ponerse como ejemplo de que ahora sí, como decías tú, van a ser distintos o ya se volvieron buenos, ¿no? O ya se democratizaron, como dice don Santiago Krill, ¿no? Con versiones paulinas, pues creo que nada más hay la de San Pablo. No hay otra que yo conozca. Entonces, yo digo que aunque se hayan democratizado, también democratizan la corrupción. Oye, pero ¿a poco crees que se democratizaron? No. Bueno, a ver, el tema es, defenestraron al presidente del tribunal, defenestraron a la fiscal anticorrupción. Ella fue producto de un proceso absolutamente independiente, autónomo, transparente, en donde hubo un panel de expertos nacionales y locales y que hicieron un concurso abierto en donde fueron a entrevistas, hicieron un análisis de currículum, eligieron una terna y luego el Congreso eligió a la fiscal anticorrupción. Sí me llama mucho la atención, Javier, porque mucha de la crítica del PAN al gobierno de López Obrador es no respeta a los organismos autónomos, no respeta la independencia del Poder Judicial, es un autoritario. Y aquí estamos viendo precisamente eso cuando el PAN gobierna. Entonces, ¿con qué autoridad moral el PAN puede, perdóname, yo sé que es tu partido, pero ¿con qué autoridad moral el PAN puede criticar a López Obrador si cuando gobierna hace esto que hoy hace el gobierno de Maru Campos? Bueno, es que es precisamente la explicación de por qué el fracaso de la oposición por separado o en bloque. Porque carecen de autoridad moral, porque no tienen la fuerza que se necesita para hacer el contraste y la diferencia, no solamente para deslindarse con el pasado, del que en buena parte son responsables del desastre del país, sino porque ni siquiera cuando regresan pueden dar ejemplo de que efectivamente van a hacer otra cosa. En Chihuahua la regresión es brutal. A ver, hoy mismo el Poder Judicial está a expensas de la gobernadora del Estado, interviniendo en juicios. Por ejemplo, te doy un dato que es muy importante y reciente. César Duarte presentó una demanda en mi contra en el estado de Chihuahua acusándome de daño moral. Recordarás que pide incluso una indemnización de 3,000 millones de pesos. Bueno, esa demanda que estaba ahí presentada... 3,000 millones. 3,000 millones por daño de moral. Pesos, por daño moral. Es lo que... Eso es regrésame lo que me incautaste, bueno, no es daño moral. En realidad es quiero mi rancho de nuevo, ¿no? Quiero mi rancho de nuevo. Bueno, esa denuncia fue contra el gobierno del Estado y contra mí, en lo personal. En cuanto ha sucedido todas estas polémicas y las denuncias que estoy haciendo, ya activaron la denuncia por daño moral. Ya el juez, es un juez de consigna, ya
le convocó a una primera audiencia a mis abogados. Incluso en la primera audiencia el juez ya les ayudó a los defensores de Duarte a perfeccionar el ofrecimiento de pruebas. Muy mal, pero ¿qué pasa? Que se está manejando todo para tratar de desviar la atención, Sí. porque lo que ella ha querido hacer incluso es empatar los cartones, ¿no? No, y de repente parece como que los pájaros le apuntan a las escopetas, ¿no? Los perseguidos por corrupción ahora se presentan como víctimas, inventan incluso que han sido torturados psicológicamente. Así mí sí me dio mucha risa eso. Y de hecho preparamos un material para explicarle a la gente, en palabras muy sencillas, qué es lo que está pasando ahora, porque de pronto el que persigue la corrupción se vuelve el perseguido, ¿no? Así cambia la historia. Pero vamos a ver este material porque ahí está explicado de forma muy simple. Nadie dijo que combatir la corrupción de cuello blanco fuera una tarea fácil. Esto lo sabe mejor que nadie Javier Corral, quien como parte de su cruzada contra la corrupción en Chihuahua ha enfrentado una embestida judicial por los intereses económicos y políticos que tocó durante su administración. Han sido varios personajes quienes se han lanzado contra Corral, varios exfuncionarios que fueron perseguidos por la Operación Justicia para Chihuahua y que están muy envalentonados lanzando denuncias contra él porque saben que tienen la protección de Maru Campos. La actual gobernadora de Chihuahua tiene un evidente rencor hacia la figura de Corral porque no solo no recibió su apoyo para contender por la gubernatura de ese estado, sino que además el exgobernador decidió investigarla por los escándalos de la nómina secreta de César Duarte y no le brindó impunidad a pesar de ser ambos del mismo partido. Tal es el temor y la animadversión de Maru Campos hacia Javier Corral, que a la fecha hay por lo menos 9 denuncias contra el exgobernador. La mayoría de ellas fueron interpuestas por exfuncionarios que fueron encarcelados por presuntos actos de corrupción durante el sexenio de Duarte. Parece que todos estos denunciantes están muy envalentonados ahora que Maru Campos está como gobernadora para lanzarse a denunciar a Javier Corral. Resulta que muchos de los acusados por corrupción dicen que fueron presionados por las autoridades judiciales e incluso algunos sufrieron tortura psicológica. Ahora resulta que combatir la corrupción y perseguir corruptos es caer en la tortura psicológica. Háganme el favor. Bueno, así lo denunciaron. Sin embargo, en octubre de 2021, 5 supuestas víctimas, o así se dicen, de lo que se llamó el Expediente X, con ese nombre de película noventera. Según esto, se habría utilizado la Casa de Gobierno como un centro de detención donde se fabricarían pruebas y se presionaba a testigos para dar información. Como si el gobierno de Corral los hubiera torturado para sacarles confesiones. Como si no se tratara de verdaderos corruptos a los que se estaba investigando. Y vaya que sí se los investigó, y seriamente. Más adelante, en enero de 2022, se sumó otra denuncia, que es la del ex auditor superior del Estado durante la administración del PRI, Jesús Manuel Esparza Flores, quien denunció a Javier Corral y varios funcionarios de la pasada administración por presuntamente haber cometido una serie de violaciones a los derechos humanos. También otros exfuncionarios de la administración de César Duarte, que fueron encarcelados y posteriormente recuperaron su libertad, interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado por presuntas violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Y bueno, está el propio César Duarte, quien acusa que hubo fabricación de pruebas en su proceso. Entonces, desde que empezó el gobierno de Maru Campos, todos los antiguos perseguidos por corruptos ahora se victimizan y buscan lanzarse contra Javier Corral. Y es claro que esto lo hacen porque saben que cuentan con el apoyo de Maru Campos. En fin, este fue un breve recuento de cómo, a veces, en materia de combate a la corrupción, los perpetradores pretenden hacerse las víctimas y los pájaros le tiran a las escopetas. Bueno, ahí tienen ustedes una explicación con peras y manzanas de cómo hoy, pues, de alguna forma, Javier Corral se convierte en el perseguido.
digamos, el que persiguió ahora se convierte en el perseguido. ¿Qué vas a hacer ante esto? Porque pues vas a necesitar contratar muchos abogados, eso cuesta dinero. Me imagino que no está fácil tu situación. Bueno, por supuesto que no, porque... Digo, porque aunque la razón moral y política y legal te asista, pues ahora te tienes que defender de una pues, suerte de persecución político-legal. A ver, por supuesto que lo vino anunciando a lo largo de los primeros meses de su administración, y una vez que se extraditó a César Duarte, ya ella directamente lo confirmó, ¿no? De hecho, sale en un video a decir que no habrá perdón ni olvido por los exgobernadores. Pues no sé si se estaba refiriendo a Baeza o a Patricio o es a muy Duarte tramposo o a mí. porque, digamos, te está asimilando a César Duarte. Pero en realidad Como a si César fueran lo Duarte, mismo. César Duarte ¿Cómo? ni lo menciona por su nombre. No. Claro que no, pues le tiene que guardar esa distancia y ese respeto. Pues fue su antiguo jefe. Yo estoy preparado para dar una batalla no solo legal, política, ética, social, porque me preparo para dar a conocer, por supuesto, como lo estoy haciendo, todo lo que realmente está pasando en Chihuahua, este intento de criminalizar el combate a la corrupción, porque más allá de toda la molestia que contra mí se puede generar y que obviamente me abocará a tener tiempo para hacer eso, para la defensa legal, también se puede constituir en un antecedente muy vergonzoso e histórico en México para desestimular el combate a la corrupción. Es lo que está pasando incluso en muchos países de América Latina, cómo han estado persiguiendo a los fiscales que iniciaron las grandes operaciones en contra de la corrupción en Brasil, en Perú, en Colombia, en Guatemala, y cómo se generan estos mismos casos en donde esta red de intereses se propone descalificar y linchar a quienes fueron los fiscales o los responsables políticamente de las acusaciones contra la corrupción. Ahora, ¿tú tienes temor de lo que te puedan hacer, de que en Chihuahua puedan detenerte o que quieran hacerte algún daño? No sé, yo entiendo que a ti no te han dado seguridad, que no tienes ningún tipo de escolta en Chihuahua, que incluso te la retiraron de forma deliberada, a ti solamente, no sé si eso es cierto. Sí, a mí no nada solo, o sea, de los exgobernadores, tú eres el único que no tiene protección en Chihuahua. Bueno, también el exgobernador Barrio no tiene protección, él ya tiene muchos años. Ok. Creo que tampoco Fernando Baeza. Pero eso responsabiliza al gobierno de Maru Campos de cualquier cosa que a ti te pueda pasar. Bueno, nosotros hemos dicho Porque que... te metiste con muchos corruptos y muchos de esos deben tenerte mucho resentimiento. De hecho, han sido muy ostensibles ellos en publicitar que no tengo ninguna protección y que no tengo ninguna seguridad personal. Y lo han hecho en reiteradas declaraciones públicas y decir no vamos a otorgar ninguna protección. A ver, yo ya vivo con eso y por supuesto que sin dejar de reconocer los riesgos en los que me encuentro, porque hemos enfrentado pues, a una auténtica mafia, ¿verdad?, a una auténtica delincuencia organizada pues desde sí. la política, también te digo que puedo coexistir con ello. No tengo esa necesidad. ¿Puedes coexistir como miembro de Acción Nacional? Mira, yo estoy ya muy lejos del PAN, Hernán. Pero no has renunciado. A ver, lejos del PAN histórico no. De ese PAN yo estaré siempre comprometido, agradecido con ese PAN, porque sería negar mi propia trayectoria, mi propia lucha. Yo veo al PAN como una gran hazaña, como un gran lance democratizador y civilizador de la política en México. Pero lo que ahora tenemos no es el PAN. Esto ya es un PRIAN que ni siquiera le duele el partido o México. Me dicen, oye, es que no estás de acuerdo con lo de Va por México. ¿Cuál van por México? No van por México, hombre, van por sus propios intereses, van por sus negocios, van para restablecer privilegios, van por sus canonjías perdidas, porque además no tienen el más mínimo interés de reconocer la corrupción que los ata. Bueno, terminan de escuderos de Alito, Hernán. Pues sí. Terminan siendo el ballet de los del PRI en los estados. Y además reivindicando al PRI frente a Morena. Cada vez escucho más expresiones en el PAN de personajes que tienen, por cierto, que les tengo afecto y pues fueron compañeros míos de grandes batallas,
ahora para tratar de justificar esta amaciato, esta mezcolanza, diciendo, es que lo que estamos viendo ahora no lo veíamos ni en los peores tiempos del PRI. O sea, como si no tuviéramos memoria, como si el pasado se pudiera desvanecer tan rápidamente como esas palabras, ¿no? Entonces, mira, pues sí voy a enfrentar. Ella ha estado inventando, ella dijo que tiene pruebas de la tortura y se está configurando. Tortura. Sí, tortura. Pero además dice O que sea, tiene pruebas. el argumento es que tú, en vez de que tu gobierno, en vez de investigar casos de corrupción, abrió un centro de tortura para sacarle confesiones a los inculpados. Eso fue. Varios actores. Que todos eran peritas en dulce, pero que tú las manchaste y los volviste personajes corruptos que fueron a cantar cosas obligados porque los estabas torturando. Un grupo de... Tampoco hay alguien que se cree algo así. Bueno, a ver, sobre todo con el control mediático que tiene en el Estado, porque volvió el tonel de dinero. Volvió el chayote. No, volvió... A ver, volvieron a darle la lana que no en la proporción que les daba Duarte, pero ya se ve que la tendencia va a ser hacia allá, porque a ese conglomerado tú le puedes seguir dando dinero, pero tienes que seguir siempre dando más, porque si no le das más, entonces se vuelven contra ti. Necesitan incentivos. Y es como si no les hubieras dado nunca, ¿no? Ajá. Es una dinámica muy perversa. Y por cierto, pues estas cosas allá están sofocadas. Un grupo de personas que participaron con testimonios en contra de César Duarte y de sus cómplices, y que fueron, que se les otorgó el criterio de oportunidad por ser parte de los mismos procesos de corrupción, se han retractado de sus declaraciones. Y ahora, para poder justificar su retractación, han dicho que fueron torturados psicológicamente, que se les arrancaron las declaraciones bajo presión, que por cierto es la estrategia de Duarte en el actual juicio en Chihuahua. Toda la estrategia de los defensores de Duarte... Claramente cuando ya no te queda nada, es como lo único que puedes argumentar, ¿no? Son estrategias y argucias que utilizan los abogados defensores de políticos corruptos, que consiguen, sobre todo... Que a veces también ellos mismos son corruptos. Sobre todo cuando hay cambios políticos o cambios de gobierno, consiguen retractaciones, ¿sí? Lo que hay que advertir es que quien se retracta de una declaración ofrecida a instancias ministeriales y de justicia y de impartición de justicia, pierde el criterio de oportunidad y pasa a calidad de imputado. ¿Por qué están haciendo estas...? Como que no se han dado cuenta de eso. No, sí, claro que se dan cuenta. Lo que pasa es que en Chihuahua, pues les han ofrecido impunidad. ¿Por qué? Porque estos testigos protegidos que ahora se están retractando de sus declaraciones y que son la base de la carpeta de investigación que ella ha anunciado y que dice que le consta. Ella ha dicho que le consta y que tiene pruebas de las torturas. Estos testigos tienen una coincidencia. Son los mismos de la Operación Zafiro, que toca altos niveles de la política en México. La operación a través de la cual se desviaron recursos de gobiernos estatales a las campañas del PRI durante el gobierno de Peña Nieto. Es correcto. Esa es la mejor síntesis. ¿Estos testigos son los mismos de esa operación? ¿Son los mismos testigos del caso Duarte? Y algunos marginalmente son también testigos de la nómina secreta en la que está incluida. Ahora, lo que no saben estos testigos que ahora se están retractando es que este caso probablemente no se quede solamente en Chihuahua. Digamos, para que este caso prospere, es posible, me imagino yo, que la justicia federal lo atraiga. Entonces, estos testigos que hoy se están retractando pasarían a ser juzgados eventualmente por la justicia federal. Es deseable. Y ahí cambiaría la historia. A ver, es absolutamente deseable. Yo lo he estado expresando con toda claridad. Si este asunto se queda en Chihuahua, será un juicio menor. Habrá quizá efectivamente una sentencia condenatoria, 4 o 5 años. No, pues... Y la reparación de 96.6 millones de pesos. Yo creo que este es un asunto que por su trascendencia, debiera ser atraído por la Federación, porque además la Federación tiene investigaciones abiertas
sobre varios temas de César Duarte, varios delitos de César Duarte, lavado de dinero, por ejemplo. Hay investigaciones en la Fiscalía General de la República porque el mismo caso que ahora se ventila en Chihuahua fue denunciado por la UIF a la Fiscalía General de la República. Entonces, hay una conexidad entre los delitos cometidos en Chihuahua con delitos del orden federal y por eso se puede ejercer la facultad de atracción, pero además pues no debemos hacer a un lado el contexto. Allá se da un conflicto de intereses evidente porque quienes ahora tienen o son los responsables. A ver, la máxima responsable de la Fiscalía General del Estado es la gobernadora y la máxima responsable del Tribunal de Justicia del Estado es la ahijada política de César Duarte, la que ofreció un testimonio en la corte, se puede quedar ahí el caso. En la Corte de Florida en favor de Duarte. No sé si recuerdas que te había comentado ese dato. Ella testificó en el juicio de extradición de Duarte, mediante declaración jurada, a favor de él, alegando que se trataba de una persecución política y que no había pues actos de corrupción. Eso lo dijo quien es hoy la presidenta del tribunal. Claramente hay un conflicto de interés en Chihuahua y ese caso difícilmente se va a juzgar adecuadamente allá. Ojalá que el caso sea traído a la justicia federal. Ojalá, y es muy probable que así sea. También hay que recordar que ella misma en el video señala que está en la mejor disposición de colaborar con las autoridades federales si deciden atraer el caso de César Duarte. Cuando nosotros platicamos, cuando yo todavía era gobernador constitucional del Estado, y platicamos con la Fiscalía General del Estado y se generó esta estrategia de coordinación para la extradición, el diseño de la orden de aprehensión misma, que ahora se discute en Chihuahua, tenía como propósito precisamente señalar la trascendencia del caso y ser el primer paso de una ruta que terminara en manos de la Federación, claro, para que no se terminen burlando de todos nosotros e incluso que no terminen burlándose de la propia Fiscalía General de la República, del esfuerzo que hizo López Obrador en este asunto, porque a López Obrador se le quiere regatear en el tema del combate a la corrupción. Y yo sostengo que este es un asunto que habla del compromiso que él tiene. A mí me dijo, nosotros no vamos a ser tapadera de nadie, no vamos a hacerle al alcahuete. Esa es una palabra que utilizó incluso desde que era presidente electo y que la semana pasada repitió. Yo recuerdo esa expresión y dijo, nosotros vamos a aplicar la ley. Mientras Peña Nieto protegió a Duarte 3 años, cuando llegó López Obrador se le acabó el manto protector y se cumplió, se logró la detención el 8 de julio del 2020. Recordarás, el presidente de la República visitaba a Donald Trump y antes de entrar a la Casa Blanca, los Marshalls entregaban a un tribunal de Florida a César Duarte Jaques. Javier Corral, gracias por venir al Octágono. Hombre, yo soy el agradecido por la oportunidad de platicar de este tema y ojalá que no le quiten la mirada a lo que está pasando en Chihuahua. Ojalá que no. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en 8 días en nuestra próxima emisión.